Bienvenidos a esta charla que se titula Empatía, posibilidad de encuentro. Gracias por estar aquí. Vamos a tener la exposición de la charla, algunas preguntas para que quien guste y quiera pueda expresarnos su respuesta. Al terminar la presentación, al terminar las diapositivas, dejaremos de grabar y abriremos los micrófonos para tener un momento y compartir también algunas inquietudes. Tenemos esta frase de Ernest Hemingway: cuando la gente hable, escucha completamente. La mayoría de la gente nunca escucha, que ya nos va acercando precisamente a una cuestión acerca de la empatía y el escuchar, que es una cuestión activa, una cuestión que requiere pues estar en todos nuestros sentidos atentos a lo que la persona nos está compartiendo. ¿Qué entiendes por empatía? Para ti, ¿qué es la empatía? ¿Alguien que quiera respondernos o alguna de las dos preguntas o las dos? Pues, yo profesor, Adelante, Belén. yo entiendo que es comprender a la otra persona y es como ponerse en el zapato de la otra persona. Y esa es la empatía, tener respeto por los sentimientos de la persona. Bueno, es lo que yo entiendo por empatía. Gracias. Gracias, Berenice. Muy bien, Yasmín y luego Zaida. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, pues la empatía es la manera en cómo yo voy a empezar a entablar una conversación, ¿no? Porque justamente al diario, bueno, a la vida diaria, nos enfrentamos con diferentes tipos de personas. Entonces es muy importante la empatía, pero aquí la pregunta podría ser, ¿qué, o sea, cómo yo la voy a poner en práctica? Porque hay personas que no tan fácilmente entablan un diálogo. No sé si me entienda, profesor. Hay personas o habemos personas que somos más extrovertidas y que fluimos más rápido en la cuestión de comunicación. Pero obviamente todo esto es interesante porque a veces la gente, a mí me ha pasado, no sé si a los demás presentes igual, que luego estamos platicando y te dicen, es que no te entendí. Pues precisamente es porque no supieron quizás escuchar el mensaje que yo estoy transmitiendo. Eso para mí es como la empatía. Gracias, Yasmín. Aquí nos hablas, ya nos decían ponerse en los zapatos del otro, comprender al otro, tú nos dices escucharlo, poner atención. Y nos hablas de personas extrovertidas e introvertidas, ¿no? En ese sentido. Zaida, adelante. Gracias. Bueno, para mí es la manera amable y cordial de relacionarme con los demás. Hasta ahí la dejo. Ok, ser amable y ser cordial, gracias. En la relación con el otro. Junio. Sí, Miguel, mira, yo creo que la empatía es identificarse con alguien sobre alguna situación de un entorno emocional o sentimental. Cuando uno tiene la comunicación directa con alguien, hay reciprocidad y en eso hay una cierto movimiento de emociones y de gustos. Entonces yo creo que esa es la parte positiva a que se refiere para tener una buena socialización con alguien, ¿no? Ser empático. Ok, entonces en lo emocional lo ubicas. Gracias. Pues vamos a ir desarrollando qué se entiende, cómo se define, y vamos a esta parte.
La empatía la definen como la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás individuos. Ya aquí vamos como que poniendo lo que cada uno fue diciendo desde el respeto, desde la cordialidad, desde la escucha activa, desde el poner atención, desde el ponernos en los pies del otro, ¿no? Esto de conectarnos con el otro va a permitir reconocer, compartir y atender los sentimientos. Es mirarse a los ojos y ver a través también de la mirada en este sentido literal y metafórico, ¿no? Porque vamos comprendiendo también los estados de ánimo de otros seres humanos. Eso implica que nosotros hemos de reconocer los sentimientos en nosotros, cómo ubicar qué sentimos, cómo sentimos, en qué momento estamos sintiendo ciertos sentimientos, ciertas emociones y reconocerlas también en el otro. Es también un sentido de acompañar al otro en ciertos momentos, a partir de lo que está sintiendo, pero también a partir de lo que nosotros hemos experimentado y de lo que vamos conociendo, ¿no? Es comprender los sentimientos ajenos. En ese sentido, es tener bien presente que no son nuestros sentimientos, que no somos nosotros los que estamos en ese momento atravesando, sintiendo, experimentando ese sentimiento o esa emoción. ¿Mm? Entonces, vamos, cuando actuamos en empatía o con empatía, podemos comprender el sentimiento del otro, ¿no? Al mismo tiempo que hay que regular nuestro comportamiento, es decir, cómo nuestras acciones van a afectar al otro. En este ir, en este escuchar, en este acompañar, probablemente solamente vamos a hacer eso, escuchar. No se va a requerir decir otra cosa, solamente escuchar. Pero hay que estar atentos, preciso para tener esta acción que afecte de manera positiva al otro, ¿no? Porque si no ponemos atención, si estamos dispersos, si lo ponemos desde nosotros, sino desde lo que está sintiendo el otro, podemos a lo mejor no tener, bueno, se puede perder el sentido de la empatía, inclusive puede no haber empatía, perdón, en ese momento con nuestras acciones. Por eso es importante sí ver qué está sintiendo desde él y acompañarlo atentamente, ¿no? Algunos elementos que se requiere para y ser empáticos o elementos que se presentan en una persona que tiene empatía, mencionaremos aquí algunos como los siguientes. Escucha activa, ¿no? La escucha activa requiere, decíamos, poner los sentidos, la mirada, el lenguaje corporal en la atención a la otra persona. Esto, como ya nos decía en algún momento alguna de las respuestas, es ubicarnos en el lugar del otro, ¿no? Ubicar qué está necesitando. Está necesitando la escucha, está necesitando un abrazo, está necesitando un saludo, está necesitando solamente que estemos sentados ahí, a lo mejor diciendo nada, pero el estar sentados ahí lo dice todo. Es decir, ¿qué necesita el otro? La escucha activa no se refiere solamente al oído, sino a la percepción activa de lo que estamos viendo en el otro, de lo que el otro está requiriendo. Por eso es ponerse desde su lugar para que desde el nuestro podamos irlo acompañando. Es importante en este
acompañamiento o en la persona con esta actitud de empatía, no juzgar. ¿Mm? Es decir, a dejar los prejuicios, a dejar las ideas que podamos tener acerca de lo que le está pasando, acerca de lo que vemos en la otra persona, porque de esta manera se puede comprender mejor lo que ocurre. Si nosotros llegamos con un prejuicio o con un juicio, ya estamos sesgando nuestro acompañamiento o la persona ya puede sesgar el acompañamiento y no ser objetivo, no ser empático al acercarse al otro. Bueno, de esta manera podemos escuchar, podemos ver, podemos comprender el punto de vista de la otra persona, que inclusive puede ser diferente al nuestro, pero no es nuestro punto. Es ahí. Nosotros vamos, atendemos, no juzgamos, escuchamos, ¿no? Y vemos el punto de vista, atendemos lo que el otro está sintiendo, viviendo, experimentando. Otro aspecto es tener respeto por el otro, ¿no? En cuanto a lo que está sintiendo, en cuanto a lo que está pensando, en cuanto a lo que está experimentando, ¿no? No quiere decir que tengamos la misma idea o que vayamos en el mismo sentido, porque, repito, nosotros podemos tener una apreciación diferente de una circunstancia similar. ¿Qué quiere decir? Aceptar al otro y valorar, validar lo que está sintiendo. En alguna ocasión, a lo mejor puede ocurrir que lo que una persona está experimentando para la otra pueda ser incluso insignificante. No se trata de cómo lo ve la otra persona, es decir, en este caso el que se va a acercar. Se trata de validar lo que el otro está experimentando, porque no, en este caso no soy yo quien lo está viviendo. Y aquí hay que respetar precisamente al otro. Nos vean cómo van de la mano estos elementos, la escucha, el no juzgar, el tener respeto por el otro para que nosotros podamos tener una actitud cada vez más empática. Es importante también hacer una reflexión sobre lo que vamos a decir, sobre qué vamos a hacer, ¿no? En este sentido, una autoevaluación que pasa por pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir. De pronto podemos decir, no, yo soy muy directo y digo las cosas así, ok, no se trata de que no seas directo, se trata de que en algún momento en cierta situación que está experimentando el otro, el ser muy directo puede afectarlo, ¿no? Y puede tomarlo no de una manera adecuada por la misma circunstancia en la que está pasando. Por eso se requiere ser cuidadosos a la manera o en la manera en cómo nos comunicamos, en cómo expresamos, en cómo se puede acompañar al otro. Entonces, pasa por este análisis y por esta reflexión de que lo que vamos a decir o de la que la persona que es empática va a decir tiene un efecto siempre hacia el otro. Buscar que ese efecto, que esas palabras tengan un efecto positivo, que es lo que se va buscando cuando se acompaña a otra persona. La empatía es un valor, ¿no? Es un valor que se va adquiriendo, es un valor que los individuos van asimilando, que los individuos van haciendo propio, ¿no? Identificarse con el resto de las personas y vincularse es parte de la consecuencia, de lo que sigue, de lo que está inherente al valor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pues entonces esta vinculación va a ser de manera amable y comprensiva. Ya nos mencionaban también esta cuestión de la cordialidad, de la amabilidad, de la atención hacia la otra persona.
como un valor, evidentemente, se va gestando en el hábito, en el ir poco a poco, teniendo actitudes, escuchando, no juzgando, midiendo nuestras palabras, utilizando las adecuadas, nuestro comportamiento, etcétera, y se va gestando como un hábito. Y un hábito que viene pues desde, pues, lo vamos aprendiendo y lo podemos aprender desde la niñez, lo podemos aprender en la adolescencia, en la juventud, de adultos, sí, como los hábitos que se van adquiriendo. Entonces, hay personas que pueden ser empáticas desde muy pequeñas y hay otras que a lo mejor lo van a hacer conforme va avanzando en su proceso de vida, porque hay que irlo, bueno, quien quiere irlo adquiriendo, pues va a ir tomando las acciones y va a ir tomando precisamente la dirección en este sentido, de ir adquiriendo, de ir formando ese hábito, ese valor, esa virtud que en algún momento puede llegar a ser. Hay algunos tipos de empatía, aquí vamos a mencionar algunos también. Bueno, antes de continuar, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, Miguel, gracias. Gracias, Aida. Yasmín, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo nada más quería agregar que así como la empatía es un valor y es una capacidad que se puede desarrollar propiamente entre los seres humanos, a nivel neuronal también conlleva un efecto, porque eso hace que te puedas sentir en confianza y te puedas hasta tranquilizar. Pero precisamente como tú señalas, hay que buscar las maneras. Sí, esto que mencionas de lo neuronal es importante porque hay personas que por algún golpe generalmente eh, han perdido la capacidad de valorar en general al otro, ¿no? Y entonces tienen ciertas afecciones y por eso no pueden ser empáticos. O sea, pueden socializar adecuadamente, sí, sí pueden socializar adecuadamente, pero su cerebro no está dispuesto para empatizar. De manera que el sufrimiento del otro, por ejemplo, no les interpela, no les significa. No hay esa reacción que otras personas podrían tener. Ahorita vamos a ver los tipos de empatía, a la mejor de la atención hacia el otro. Podríamos decir, la población que tiene esta situación es minoritaria. Bueno, sí puede ser minoritaria, pero no podemos dejar de lado que esto de la cuestión cerebral sí tiene su proceso, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, los adolescentes que son rebeldes, que no miden límites, que pareciera que no son empáticos, también tiene que ver porque el proceso de desarrollo y de madurez de su cerebro va teniendo su ajuste, ¿no? Entonces, no hay como en este sentido, por ejemplo, en un adolescente, no mide en algún momento ciertas consecuencias. Por eso llegan a hacer acciones que para ellos son así de, pues no pasa nada, no, sí, sí pasa. Lo que sucede en su proceso es que su cerebro todavía no desarrolla precisamente esta parte, lo bloquea, va haciendo consciente estas cuestiones de peligro, ¿no? Entonces, una acción que pudiera ser no empática, pues tiene que ver también con su desarrollo. Yasmín. Gracias, profe. Y todo esto que tú mencionas también puede aplicar para la situación de las personas que son alcohólicas y drogadictas. Bueno, aquí hablamos de que hay una cuestión, hay un placer, ¿no? Y ese placer es adictivo.
de tal manera que lo que se presenta en ellos es la euforia o lo que pueden sentir de placer cuando están ingiriendo, ¿no? Cuando están. ¿No? Porque tiene que ver con estados que provocan cierta estabilidad o incluso cierta alegría, estabilidad entre comillas, ¿no? Porque en algún momento pues el alcohólico no va a estar estable, digamos, ¿no? Pero va a encontrar este placer. Bueno, esto es una adicción, ¿no? Es una adicción que tiene, que sí va a ir un tanto asociada, pero más va hacia el centro de placer. ¿No? Entonces podríamos decir que hay una cuestión que incluso se pueden sentir felices, ¿no? No, no, no es felicidad, es pasajero. La felicidad es otra cosa. Yasmín. Claro, o sea, por eso es que se escucha mucho cuando dicen que cuando están tomando o bebiendo algo, algo de alcohol, a eso me refiero, dicen, "Ah, ahora sí me hablas, ¿no? Como que se desinhiben, pues. Pero lo que tú explicas, profe, es que nada más es momentáneo, pero eso no, obviamente, no es la felicidad propiamente, nada más es un estado momentáneo. Sí, o sea, esto es lo que provoca una adicción, en este caso el alcohol es la desinhibición, porque el alcohol lo que hace cuando se satura, el oxígeno no llega adecuadamente al cerebro y entonces va nublando las partes racionales, por eso se desinhibe. Una persona que en algún momento se alcoholiza, puede hacer cosas que decimos, es que en su sano juicio no es así. Sí, porque no está controlando, no está regulado desde la razón. Entonces eso se nubló y entonces por eso encontramos al que se sube a la mesa, ¿no? Al que abraza a todo el mundo, al que a todo el mundo ama, ¿no? Al que baila cuando nunca baila, es parte, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión también de cómo el alcohol va afectando, ¿no? Bueno, vamos a sacar los tipos de empatía, ¿vale? Tenemos una empatía afectiva o emocional, ¿no? Entonces, esta tiene que ver cuando se tiene la capacidad de percibir, comprender y sentir las emociones que otras personas experimentan. Entonces, cuando, por ejemplo, se ve a una persona triste, es, ay, ¿por qué estará triste? Y hay quienes se acercan y pueden preguntar, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, ¿qué pasa? ¿Quisieras hablar? Vaya, estas personas, la empatía mueve en algún momento también a acercarse a ver si se puede escuchar, si se puede ayudar, si se puede acompañar a la persona o que puede ser una desconocida o un o conocida, ¿no? Pues cuando es un amigo, cuando es un conocido, es más fácil acercarse a preguntar qué te pasa, qué te sucedió, por qué te encuentras así. Cuando es una persona desconocida, pues aunque la persona sea empática, puede pensarla dos veces antes de acercarse. ¿No? No quiere decir que no lo sienta, pero es más fácil acercarse con alguien que ya se tiene una relación y que, bueno, ya se conoce al menos mínimamente, ¿no? Tenemos una empatía también cognitiva. Aquí es la capacidad de comprender cómo piensa, cómo está razonando, cómo está precisamente asimilando las cosas la otra persona. Esto, vean aquí, está la frase, ponerse en los zapatos del otro, desde cómo lo está percibiendo. Ya mencionamos que no quiere decir que estemos de acuerdo necesariamente con cómo está entendiendo esa situación, sino de atender, a acompañar en esa circunstancia a la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando alguien tiene una opinión contraria a la nuestra, y esto es, digamos, en todos los aspectos, ¿no? En lo familiar, en lo afectivo, en la relación que tiene con alguien,
en lo cultural, en lo político, que es todavía más complejo, ¿no? Como de pronto ser empático, sobre todo cuando uno de los dos o los dos son necios, digámoslo de esa forma, atender y escuchar al otro. La empatía nos va a dar la capacidad precisamente de dialogar con personas que no piensan igual que nosotros, pero al mismo tiempo nos va a dar la oportunidad de aprender de lo que el otro nos está diciendo y también de las formas en cómo el otro va analizando esta información que le llega y cómo la va procesando. Podemos estar totalmente en desacuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos ser empáticos con esa persona, ¿no? O con las personas en general que no tenemos la misma idea, el mismo pensamiento, ¿no? Tenemos también en la empatía compasiva, ¿no? Aquí esta es la capacidad de ayudar al otro, ¿no? Porque se entiende que está pasando por un momento difícil. Conoces que tiene una circunstancia complicada, se conoce que tiene una situación que a lo mejor está rebasando sus fuerzas, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, cuando una persona dona parte de su dinero, de su poder adquisitivo, para aquellos que lo necesitan. Cuando se ve precisamente compasión, es padecer con el otro. Viene como podemos tener esa definición etimológica. Pasión con compadecerse es copadecer con el otro. Empatizar en que el otro tiene una necesidad y poder desde nuestras posibilidades ayudar a esa persona. ¿No? Entonces, ahí pues vamos encontrando también una manera de expresión de la empatía. Adelante, Yasmin. Por tanto, entonces podemos decir que la compasión es un valor, se vuelve un valor humano, ¿no? Sí, la compasión es un valor. Uh-huh. Ahora, vamos a decir que una cuestión es ayudar al otro, ¿no? Digamos como en una necesidad que tenga, y el otro es crear la necesidad a partir de la necesidad del otro. No sé si me doy a entender cómo. Sí, hay una persona que puede estar necesitando, ¿no? Y hay otra que le puede ayudar. Ajá. Está bien, ¿no? Que en principio se pueda ayudar al otro. Pero cuando esa ayuda ya se convierte en una dependencia de la persona necesitada, perdón, entonces puede que ya no haya un valor ahí. Bueno, ¿a qué me refiero concretamente? Hoy tenemos en nuestro país una situación, ¿no? Desde las instituciones, ¿no? Que dicen, pues vamos a apoyar. Ok, en principio, digamos, el apoyo está bien, ¿no? Pero aquí viene lo que yo les decía. Eso se está convirtiendo en una dependencia y no está haciendo que la persona que lo necesita crezca. No sé si me doy a entender. Uh-huh. Entonces aquí también es como, ok, vamos a apoyar, exacto, porque hay una necesidad, por supuesto. Uh-huh. Aquí nada más, digamos, como el cuidado es que no haya una dependencia que estanque incluso a quien está necesitando. Eso es algo que podemos nosotros tener ahí presente. Adelante, Yasmin. Y luego Zaida. Sí, profe, es más que nada
como decimos aquí los mexicanos, ¿no? O sea, esto ya se vuelve maña, pero a nivel macro, como tú lo estás ejemplificando, pues a veces esas ayudas sabemos que luego no llegan a la gente que realmente lo necesita, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso ya es un descontrol y pues eso ya se convierte como en un robo, ¿no? Y ahí ya vamos de cuestiones institucionales que pues ya no llegan a la finalidad que se tiene, ¿no? Que es el apoyar a alguien que necesita. Zaida, adelante, y luego Julio. Sí, yo creo que aquí en esta parte hay que tener también cuidado porque algunas personas pueden llegar a manipularte, y hay que tener cuidado en esto porque la buena voluntad se da, ¿no? Se da una vez, a lo mejor se da dos, pero como tú dices, no es lo mismo apoyar a que te dejes manipular. Hay que tener cuidado en eso. Nada más, Miguel, gracias. Gracias, Zaida. Julio. Bueno, lo que sucede, Miguel, es que hay que verlo de dos vertientes, ¿no? Una, la parte de comunicación, ¿no? En cuestión de la empatía emocional o sobre el apoyo a la gente, pues muchas instituciones, en este caso, como comentaba la compañera, es porque de una u otra forma es una estrategia de comunicación y crear una empatía con la sociedad o con el pueblo, pues es una parte de la comunicación o el mensaje que se quiere dar, ¿no? Pero ya en cuestiones emocionales, individuales, en la otra parte, pues esto ya puede ser que se ocupe nada más la empatía para ayudar a la gente en verdad, ¿no? En cuestiones individuales, ¿no? Como personas y crear ese vínculo emocional, porque todo es a través de un sentido positivo, ¿no? Entonces, se puede malinterpretar cuando se maneja a niveles masivos, ¿no? En este caso, pues, la política siempre lo ha manejado así, ser de una u otra forma empático con la gente para crear un beneficio para el candidato o el partido, no lo sé. Pero más que nada, creo que aquí ya es más individual, lo emocional, ¿no? Crear una empatía, pero no llegar o equilibrarlo para no llegar a algo que se vuelva ya dependiente de una persona. Gracias, Julio. Exactamente. Fíjense cómo esto, todos somos capaces de tener estos tipos de empatía, ¿no? En este caso, sobre la empatía compasiva, pues todos podemos en algún momento contribuir a una persona que esté necesitado. Ojo, la necesidad puede ser emocional, la necesidad puede ser afectiva, la necesidad puede ser material, ¿m? Porque tenemos varios tipos de necesidad. Entonces, ¿podemos en algún momento contribuir? Sí, sí, si está en nuestras posibilidades, sí, ¿no? Entonces, se va construyendo. Por eso, aquí aunque hable específicamente de lo monetario, la compasión no necesariamente tiene que ir en ese sentido. Entonces, vamos viendo que aunque se especifica en este esquema de esta manera, podemos podemos compadecernos del otro o podemos apoyar al otro en otras circunstancias en que lo necesiten, ¿no? Que estén atravesando por un momento difícil. De hecho, puede ser que una persona esté atravesando por una situación que sí, en principio, tenga que ver con una cuestión monetaria, pero también que tenga que ver con cómo está viendo la cosa desde una manera diferente y también cómo le afectó emocionalmente. Pienso, por ejemplo, en una persona que ha perdido su empleo, por ejemplo, ¿no? Que es el sustento del hogar. Entonces, va a haber una afección afectiva, va a haber una afección también cognitiva y evidentemente va a haber una afectación en este sentido material.
Entonces, ahí es, de pronto hay circunstancias en las que se juntan y bueno, la persona empática puede acompañar pues de las diferentes formas y maneras en las que estamos viendo nosotros, en este caso, estas tres, ¿no? Ya con la escucha, ya con el acompañamiento emocional, ya también incluso en algún momento, quizá con algo de material, que no necesariamente tiene que ser con dinero, puede ser con alguna despensa, etcétera, ¿no? Pero vamos viendo que hay circunstancias distintas en las que se puede poner en práctica la empatía, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miguel, gracias. Ok, gracias. ¿Por qué es importante la empatía? Bueno, vamos a mencionar también algunas cuestiones de por qué es importante, ¿no? Fomenta la responsabilidad ya desde la niñez. Decía yo, esto se va aprendiendo y se puede aprender desde temprana edad, ¿no? Permite que tanto niños como adultos tengan en cuenta que las acciones van a tener una consecuencia, que toda acción tiene una consecuencia. Entonces, esto para ir planteando que las decisiones que se van a tomar, pues vayan apuntando hacia un bienestar, tanto personal como, digamos así, comunitario, social, hacia los seres queridos, hacia el resto de las personas. Que las decisiones que se toman en casa tienen unas consecuencias, tanto para la casa como para lo externo, que las decisiones en la escuela o en el trabajo, en el ámbito donde nos movamos, tienen consecuencias, pero esto se puede ir aprendiendo desde niños, ¿no? Y cuando se va teniendo esta mira, pues la empatía puede manifestarse ya desde temprana edad. Repito, este es un hábito que se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? Hasta llegar a ser una virtud, un valor que se vaya expresando cotidianamente en cada persona. Entonces, fomenta esta responsabilidad para con la persona y para con el resto de las personas con las que convive. Permite comprender las diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la persona es capaz de entender que no es el único que piensa así, que hay otros pensamientos, que hay otras posturas, que hay otros puntos de vista, que hay otras formas de mirar el mundo, ¿no? Y que cuando se dialoga, cuando se pone en escucha, cuando se pone en relación con otras personas que tienen otros puntos de vista, su conocimiento se puede enriquecer, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a hablar desde cómo ve las cosas, desde cómo las asume y al mismo tiempo va a escuchar a los demás. Aquí, pues también se va a ir dando otra situación. Por ejemplo, se va a ir adquiriendo, se va a poner en práctica, se va a ir sumando a la vida cotidiana la tolerancia. Es decir, la escucha, estar atento al otro, en las diferencias, también es importante porque nos permite o permite a la persona ser tolerante. Ayuda a crear mejores vínculos. Una persona empática va a comprender, va a escuchar a las demás, ya decíamos, sin juzgarlas, y también puede contribuir a encontrar o a la resolución de ciertos problemas o conflictos ya personales o ya también sociales, dando su punto, dando su opinión con respeto, con cordialidad, eh, y en una dirección en la que todos van a verse, en este caso, beneficiados, ¿no? Me refiero a una resolución de conflictos. Entonces, vean cómo, pues también en este mejorar los vínculos, como de pronto hay relaciones en las que decimos, ay, cuesta más trabajo a lo mejor ser empático,
A lo mejor cuesta más trabajo ser tolerante, pero es ir trabajando en adquirir esas habilidades para que se manifieste la empatía y se manifieste también la tolerancia, la escucha, el no juzgar, el acompañar de una manera mejor, ¿no? La empatía también facilita que se construyan una mejor sociedad. Cuando más ciudadanos son empáticos, hay más probabilidad de que haya más solidaridad y menos maldad. Escuchaba yo una noticia en donde se hablaba precisamente de una cultura de la indiferencia. Decían, estamos viviendo en una sociedad en donde la indiferencia es lo que permea, en donde pareciera que el dolor ajeno ya no nos dice nada, en el que pareciera que el sufrimiento del otro pues ya es tan cotidiano que no nos mueve, en la que lo que le suceda al otro pues a mí no, pues no es mi asunto, ¿no? Al final no es mi asunto, por lo tanto pues que lo solucione como pueda, ¿no? Entonces, ya en esta cultura de la indiferencia, hemos de ir fomentando una cultura, vamos a llamarlo así, en esta medida de la empatía, ¿no? Una cultura del encuentro, una cultura de mirar al otro, de mirarnos a nosotros. Por eso el título de esta charla, empatía, posibilidad ¿de encuentro con quién? Con el otro, de ver al otro. La cultura que no nos permite ver al otro, pues es la cultura de la indiferencia, porque dejamos de ver al otro y ya no lo tomamos en cuenta, lo desdibujamos, inclusive lo podemos despersonalizar, pero al mismo tiempo nosotros nos estamos despersonalizando. En otras palabras, este encuentro que se puede suscitar ante pues las circunstancias diversas de otras personas, siendo empáticos, fomenta una cultura de la vida al escuchar al otro, de la solidaridad. La cultura de la indiferencia nos lleva a lo que se llama a la cultura de la muerte, inclusive a la cultura del descarte, porque el otro ya no nos significa. Entonces no hay encuentro. Yasmín y luego Zaida. Gracias, sí. Y esto, bueno, es muy triste porque para un ejemplo es cuando uno va en el transporte público, ¿no? En el propio metro. O sea, si entraste, qué bueno, y si no te avientan y pues, ¿quién fue? Nadie. Como ahora sí que como lo que tú estás mencionando, ¿quién fue? Pues, nadie. Una indiferencia abismal, yo diría. Gracias. Gracias, Yasmín. Zaida. Bueno, aparte de la indiferencia, Miguel, también está el relativismo y otra enfermedad muy grave de nuestro tiempo, que es el narcisismo. Nada más pensamos desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de los demás. No, no termina por quedarnos claro que todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, afecta al otro, ¿sí? Y el relativismo solo importa tu opinión, ¿sí? Y el narcisismo son personas manipuladoras que no les importas tú como persona, ¿sí? Con tal de satisfacer ellos su ego. Nada más eso quería comentar, Miguel. Gracias. Gracias, Zaida. Vete, tú hablas aquí precisamente de cómo el otro se vuelve un objeto. Entonces, cuando objetivamos al otro, al mismo tiempo nos objetivamos nosotros. Eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque ya no miramos al otro como
uno igual que yo, es decir, ya no está esa posibilidad de encontrarnos con ese ser que es igual a mí. Me refiero con ese ser humano. O sea, ya estamos objetivando ahí y lo nublamos, ¿no? La empatía nos va a abrir a precisamente ver al otro, a precisamente vernos a nosotros a través del otro. Y entonces aquí hay una pregunta bueno, que es bíblica, la traigo hoy a este tema. Una pregunta que le hace Yahvé a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, hoy, hablando de la empatía, voy a ir haciendo una adecuación a nuestro tema acerca de la empatía, perdón, de esta pregunta, ¿no? Y entonces, ¿dónde está tu hermano? Eh, ¿Eres empático o empática? ¿Alguna vez alguien ha sido empático o empática contigo? ¿Cómo experimentas o cómo has experimentado la empatía de ti para el otro y del otro para ti? Y solo preguntas para ir reflexionando, ¿no? A partir de esta que les decía, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Podríamos adecuarla, es ¿dónde está tu empatía? ¿Dónde la pones en acción? Ya para ir cerrando, algunos beneficios de ser personas empáticas o de la empatía: mejora la comunicación, y la comunicación es encontrarnos con el otro, dialogar con el otro, escuchar al otro, que el otro dialogue con nosotros, que el otro nos vea, que el otro nos escuche, ¿no? Fortalece las relaciones interpersonales e intrapersonales, ¿no? Resuelve conflictos porque ayuda a poner los diferentes puntos de vista, a encontrar la mejor solución y a ponerla en práctica. Promueve la cooperación, aquí también entra la solidaridad, aquí también entra el trabajo en equipo, donde todos vamos teniendo un lugar, donde todos vamos aportando, donde todos podemos sumar. Reduce el estrés. ¿Por qué? Pues porque no estamos peleados, porque no estamos, vamos con los demás, podemos en algún momento incluso tener una actitud jovial en este sentido, podemos dialogar, podemos sacar lo que tenemos con alguien y eso nos va reduciendo el estrés. Podemos escuchar al otro, se puede reducir el estrés en el otro, es decir, va teniendo también estos efectos, estos beneficios. Pues hasta aquí la charla el día de hoy. Abro los micrófonos para aquellos que pues deseen eh, seguir, dialogar, estar un